Here we are, we locked down in different Hola programador, cities. hola programadora, bienvenidos a la Cueva del Insecto. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del patrón de diseño estructural FASAD, o en español fachada. En este momento les quiero agradecer a todos aquellos que se vienen suscribiendo. Quiero invitarles además a presionar la campanita, el botón de suscribirse, un me gusta, dejar un comentario. Ya saben que si este video les ayudó, probablemente pueda ayudar a alguien más, así que si quieren compártanlo. Sus opiniones también son bienvenidas en la caja de comentarios. Pero antes lo que quiero es recordarles que este código que voy a compartirles ahora está debajo en la descripción del video para que puedan analizarlo, para que puedan ver qué ventajas y desventajas tiene e incluso luego de haber visto los videos anteriores, imaginarse qué soluciones podrían aplicarse al código que está escrito para que los conceptos que estuvimos conversando acerca de patrones de diseño queden mejor implantados en sus cabezas. Se trata de un patrón de diseño estructural muy sencillo, muy relacionado con lo que vendría a ser el patrón adapter o el builder. Más allá de que el patrón builder es un patrón creacional y el patrón adapter es un patrón estructural, pensado más que nada para convertir la interfaz de una clase en otra. En este caso, facade o fachada se enfoca en proveer una interfaz al código cliente que esconda por detrás la implementación de múltiples otras interfaces. Para ejemplificar un poco esto, veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos una API que convierte video. Nosotros le enviamos el video a la API y esa API recibe en su controlador el stream del video que le estamos enviando y luego tiene que llamar a la clase encargada de convertir el video, separar el audio, convertir el audio en el formato específico. Si almacena un enlace temporal para luego notificar al usuario, tendría que ejecutar también esa lógica y finalmente devolver también el resultado al cliente. La verdad es que el controlador no debería tener todas esas responsabilidades, debería solamente encargarse de manejar las peticiones y las respuestas. Dicho de otro modo, Facade lo que va a hacer es esconder toda esa implementación del controlador. Una de las ventajas principales que tiene esto es que, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer la conversión de un video, deberíamos leernos toda la documentación para llegar a un punto en el que no necesitamos saber para qué funcionaba cada método. Si nos hubieran entregado una interfaz más sencilla, simplemente llamábamos al método encargado de esa tarea y ese método podría encargarse de todo. La interfaz para el controlador sería sencilla. Y a esto sumado que en este caso nuestro controlador podría estar trabajando sobre HTTP, pero hoy o mañana quizá implementemos un servicio SOAP o un servicio RPC, gRPC o diferentes protocolos y cada vez que llamamos al procedimiento o al endpoint o al web service tenemos un controlador detrás que tiene toda esa lógica. O sea que estaríamos repitiendo la misma lógica para cada uno de los controladores que tengamos. En algún momento quizás estemos hablando acerca de puertos y adaptadores, arquitectura hexagonal, etc. Pero el concepto principal es este, que el controlador quede totalmente desacoplado de la implementación del servicio que está utilizando, ya sea nuestra aplicación o sea una librería de terceros, y se encargue solamente de eso, de atender las peticiones que está recibiendo. Entonces hoy o mañana sería mucho más fácil sustituir nuestro controlador, por ejemplo para un servicio SOAP, porque no tendríamos que reescribir toda la lógica, simplemente reescribimos la llamada de los métodos que por detrás ejecutan los métodos que tienen una lógica más compleja. Y esta es la ventaja de la S de Solid, de la única responsabilidad. Ahora nuestro controlador solo se encargaría de manejar esas peticiones y la fachada se encargaría de enlazar la lógica que hay por detrás. Esto implica que no necesariamente porque tengamos una fachada, esa fachada tiene que atender toda la aplicación hacia atrás desde el controlador. Pueden haber múltiples fachadas. Una fachada que atiende una librería, por ejemplo, que consume una API. Supongamos que nuestra aplicación está funcionando como si fuera un gateway para otras aplicaciones que están detrás de un circuito de red. Y por otra parte tiene otra sección que almacena en la base de datos todas aquellas peticiones que pasaron por ese gateway. Entonces podríamos tener dos fachadas. Una fachada que se encargue de hacer de gateway y otra fachada que se encargue de registrar esas peticiones. El controlador no conocería hacia adelante si hay una base de datos o dónde se están almacenando los datos, a qué métodos se están llamando. Y la sección de gateway se encargaría de todo lo relacionado con el enrutamiento. De este modo, al tener múltiples fachadas, no tendríamos una fachada todopoderosa, multipropósito, que hoy o mañana incluso sería peor a la hora de darle mantenimiento. Eso no implica que no podamos tener una fachada que consuma por detrás otras fachadas. Y eso nos abriría la puerta de tener una especie de adaptador entre la interfaz oculta que vendrían a ser las múltiples fachadas y nuestro controlador. Entiendo que hay otras formas en cuanto a arquitectura de software de resolver este tema de alguna manera un poco más adecuadas. Sin embargo, la idea de este video es que entiendan el propósito del patrón facade o fachada, que es justamente eso, que nuestra clase provea una interfaz mucho más sencilla para que el controlador no dependa de la implementación compleja que hay por detrás de la aplicación o por detrás de la librería que estamos usando, sino solo de aquello que requiere enviar un objeto y recibir una respuesta. Vamos a ver un ejemplo sencillo con .NET.
Bueno, los pongo en contexto. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre una API que funciona como gateway. En realidad es una API común y corriente, pero la idea es la siguiente. Tenemos por detrás la API de Star Wars, a través de la cual podemos consultar los personajes de Star Wars, planetas, naves, etc. La idea es imaginarse que este servicio es un servicio que está en una red interna y en lugar de exponer este servicio y el resto de endpoints que tiene, solamente vamos a exponer estos tres: People, Planets y Starships. Y lo vamos a hacer a través de una API en la que posteriormente podemos ponerle autenticación, autorización, etc. Bien, el código consiste en lo siguiente: un paquete que va a ser nuestra API y otro paquete que va a ser una especie de intermediario entre la API que vamos a escribir utilizando fachada y la API de Star Wars. Antes de revisar qué es lo que hace este paquete, vamos a ver qué es lo que queremos solucionar. Por un lado tenemos el controlador sin fachada, en el que tenemos varios métodos, en este caso son 4. El primero va a ser getPeople, que nos permite mediante el ID obtener un personaje de Star Wars. Luego tenemos otro que es post, que es para almacenar uno en la API. En este caso no tenemos permiso de actualizar o modificar nada en la API de Star Wars, sin embargo estamos simulándolo para poder trabajar con este tipo de cosas. Luego tenemos otro método que se llama getPlanet y getStarship para obtener una nave. Ahora sí, antes de ver el problema que tenemos acá, vamos a hablar acerca del paquete. El paquete cuenta con una clase que se llama requestCache, que lo que hace es cachear las peticiones que le hacemos a la API de Star Wars. Básicamente tiene un método que nos permite guardar en caché si lo que le estamos pasando es nulo, que vendría a ser el resultado de la petición HTTP. En este caso nos devuelve una excepción. Luego se fija si está en la lista, en la colección, y si no está, la agrega. El método es genérico porque en realidad me interesa guardar tanto las naves como los personajes y también los planetas. Finalmente tenemos otro método genérico que se llama getCached. No sé si está bien escrito, la verdad, pero nos permite recorrer la colección y encontrar si está cacheado o no. Si lo encuentra, se devuelve; si no, se devuelve nulo. También tenemos el cliente, que es el que consume realmente la API de Star Wars, que utiliza el cliente HTTP de .NET. Sin embargo, lo está obteniendo de una clase que lo tiene como propiedad estática. ¿Y esto por qué? Porque el cliente HTTP debería ser uno solo en toda la vida de la aplicación. No deberíamos crear una instancia para cada petición. Recuerden que esto hace un pool de conexiones. Por si no lo sabían, cada vez que creamos una instancia del cliente HTTP y hacemos una petición, tiene que hacerse todo el handshake para establecer la confianza entre nuestra aplicación, o el navegador, o Postman, o quien sea, y el servidor que queremos consumir. En ese caso, todo ese handshake en realidad suele ser bastante lento. No lo suficientemente lento, pero si tenemos una aplicación que se está usando constantemente por un alto número de clientes, cada segundo puede contar. Entonces, al tener una instancia sola, esto nos permite tener un pool de conexiones en el que ya están resueltas las conexiones al servidor. Ese handshake ya está hecho, ya hay una confianza entre nuestro servidor y el servidor que queremos consumir, y las peticiones se hacen de forma mucho más rápida. Sí sería más correcto tener más de una instancia de HTTP client si vamos a utilizar diferentes base address, es decir, si vamos a consumir diferentes servicios. En este caso yo solamente estoy trabajando con la API de Star Wars, pero puede darse el caso que ustedes quieren trabajar con más de una API. En ese caso sí convendría tener más de una instancia de cliente HTTP, pero la idea es que esta instancia sea única. En algún momento vamos a estar hablando más a detalle acerca del cliente HTTP que trae .NET, pero quiero que se queden con eso. Lo ideal es que tengan en cuenta que la instancia esta debería ser una sola. Después vamos a hablar acerca del dispose y otras cosas más, pero no en este video. Por el momento esto puede quedar así. Lo que hace el cliente HTTP es llamar al método genérico doGet. Como son todos get, lo que hice fue hacer un método genérico, le paso el tipo y la ruta que quiero consultar. Esa ruta además tiene el ID que viene desde el controlador. Si vamos al método doGet, utiliza el cliente HTTP, obtiene la petición y la convierte de JSON al tipo que le estamos pasando, que ya sea personaje, planeta o nave. Luego ese resultado lo devolvemos al controlador, en este caso al controlador. Luego tenemos un método save, pero este método save no hace nada. En realidad no tenemos permiso de almacenar nada en esta API, así que es solamente para simularlo. Todavía no les voy a mostrar la clase de fachada swapifasa, pero eventualmente vamos a estar llegando hasta ahí. Bueno, vamos a ver qué problemas tenemos en el controlador. Si vemos el controlador, tenemos que el get tiene un try, un if que consulta si está en el caché el personaje y luego lo devuelve. Si no está, hace la petición, lo almacena en caché y lo devuelve. Si en todo ese proceso hay un error, una excepción, nos devuelve un estado 500. El post people lo que hace es castear nuestro DTO, que
que viene desde el cliente y convertirlo al personaje. Para los que tienen curiosidad de cómo funciona esto, carácter DTO no hereda de carácter, simplemente estoy utilizando el operador explícito. Si venimos a lo que es el DTO tiene este pequeño fragmento de código en el que definimos esta especie de método que utiliza el operador explicit. Lo que nos permite el operador explicit es hacer ese tipo de casteos. Si le hubiera puesto implicit, por ejemplo, esto seguiría funcionando igual, pero ya no sería necesario utilizar este casteo. Luego de realizada esta conversión, supongamos que ya habíamos validado el personaje y todo, lo que hacemos es crear un ID, almacenarlo en la API, en este caso está comentado porque no tenemos realmente acceso para hacer eso, pero sí lo almacenamos en caché y luego devolvemos una ruta con el objeto que fue guardado. En lugar de devolver el DTO que recibimos, vamos a devolver el carácter, el personaje, con la ruta que vimos anteriormente, getPeople. Al igual que en el método anterior, si ocurre algún error, devolvemos un estado 500. Luego tenemos otros dos métodos que son el getPlanet y el getStarship, que hacen básicamente lo mismo, consultan el caché, devuelven el personaje del caché, si no lo encuentran, hacen una petición a la API, se almacena el caché y se devuelve el objeto de la API. Si tenemos un error, nuevamente devolvemos un 500. Y exactamente lo mismo para Starship. Algunos me dirán que bueno, el problema que tenemos acá es que hay mucho código repetido. Tenemos estos try con el if que consulta el caché, luego almacenamos en caché y todos los métodos get hacen lo mismo. Vamos a intentar resolverlo. Bueno, ¿cómo resolvimos esto? De entrada lo que hice fue encapsular todo el código que se repite en otro método que se llama getElement. Ahora lo vamos a ver. GetElement recibe como parámetros, en realidad estos son argumentos, pero los parámetros del método son el ID y el método delegado que tiene que ejecutar. Así que para solicitar un planeta voy a llamar a getPlanet, para getStarship exactamente lo mismo y para una persona getPeople. Si vemos el método getElement, tiene todo lo que tenía anteriormente cualquier método o endpoint del controlador. Tenemos la solicitud de caché, devolvemos el elemento, si no hacemos la petición. Este getStarWasElement vendría a ser el método que le estamos pasando como argumento de nuestra función. Una vez obtenido, lo almacenamos en caché y lo devolvemos. Sin embargo, el post sigue estando exactamente igual porque la lógica era diferente. Imaginen que yo esto lo pude hacer porque todos estos get eran exactamente iguales, pero se va a dar el caso en realidad de que esto no ocurre. Este es un caso muy particular, por lo que hacer un método genérico que haga esta acción puede no ser la forma más conveniente. Sin embargo, acá este no es el problema que viene a resolver Fachada. El problema que tenemos acá es que tenemos un controlador que tiene conocimiento de todos los métodos que hay detrás del paquete que consume la API. Sabe que hay un caché, tiene la responsabilidad de buscarlo en caché, si no lo encuentra tiene la responsabilidad de ir a pedírselo a la API y luego finalmente tiene la responsabilidad de almacenarlo en caché para terminar devolviendo el resultado. Esto no debería ser así, como les dije anteriormente, estamos trabajando con este controlador, sin embargo hoy o mañana podríamos estar trabajando con otra tecnología que esté consumiendo este paquete que tenemos acá. Podemos decir que este paquete vendría a ser en sí nuestra aplicación. Si nos vamos a Postman y hacemos una petición, se puede observar que nos hace el get y nos trae el objeto. La idea es mantener todo este comportamiento. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Una vez en el código nuevamente llegamos a la conclusión anteriormente de que tenía muchas responsabilidades y que luego tendríamos que recodificar todo esto en otra tecnología que fuera a comunicarse con nuestros clientes. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Para eso, nuestra biblioteca tiene una clase Fachada que lo que hace es obtener una instancia de su API Client, que era lo que estamos utilizando en el controlador al principio. Luego tiene un método get que hace exactamente lo mismo que hacía el getElement que teníamos al principio, buscando el caché, conoce la clase requestCaché, el método para obtenerlo del caché, si no lo encuentra conoce el método de operación, getOperation. Este método getOperation vendría a ser exactamente lo mismo que el getElement, pero en este caso se va a encargar de devolvernos el método delegado que tiene que ejecutar para cada tipo que le pasemos. Hacer esto nos permite además que si hoy o mañana aparecen más métodos para consumir otros servicios, solamente lo agreguemos acá y no tengamos que tocar al resto de la clase. Acuérdense siempre de encapsular todo aquello que ustedes creen que puede llegar a cambiar. Luego lo que hago es convertir ese objeto que estoy obteniendo de la petición. Teníamos el método delegado acá, lo ejecutamos y nos devolvió un objeto del tipo que le estamos pasando acá arriba, que puede ser un personaje, un planeta o lo que sea. Y luego ese resultado lo estoy almacenando en caché y devolviendo, igual que como hacía antes. Si hay un error, lo devuelvo al controlador. Para almacenar, para guardar, tengo un método que se llama save, que lo que hace es lo mismo que hacía el método anterior, generar un ID, almacenarlo, intentar guardarlo en caché y devolver el ID. Vamos al controlador con Fachada para ver cómo funcionaría esto. Este controlador ahora está funcionando con su API Facet. Esta clase nos va a servir solamente como intermediario
entre el resto de la implementación del paquete y nuestro controlador. Ahora el controlador va a tener solamente el método getElement, el mismo que habíamos visto antes, así que esta parte del código difícilmente vaya a cambiar. Lo que puede llegar a cambiar entonces vendría a ser el método getElement, y ahora el método getElement es mucho más pequeño porque lo único que tiene es la llamada a la fachada y luego el método get. Le pasa el tipo genérico, que puede ser, como les dije antes, un personaje, un planeta o una nave, y luego devuelve la respuesta. Si hay un error, devuelve un 500. El método para almacenar ahora también cambió, ya que ahora solamente llama al método save, no tiene la responsabilidad de almacenar en caché ni de almacenar en la API, y sigue devolviendo la ruta que tiene el objeto que almacenamos. Quiero que vean que ahora toda la responsabilidad pasó a esa otra clase y ya no tenemos esa responsabilidad en el controlador. Ahora sí podríamos llegar a cambiar nuestro controlador por otra tecnología y solamente bastaría implementar la llamada a save. El desarrollador que tiene que trabajar en esa implementación no tendría que pensar en si hay un caché, a qué métodos tiene que llamar, dónde se consume la API, y a su vez tenemos la ventaja de que el controlador tiene solamente una única responsabilidad, la de recibir las peticiones y devolver una respuesta, nada más. Si lo probamos en Postman nuevamente, ahora deberíamos modificar la ruta con fachada a una petición y me devuelve el objeto de forma inmediata. La solución de la petición fue inmediata debido a que estamos trabajando con el caché que tenemos en memoria. En algún momento vamos a hablar acerca de este tema de almacenar en caché objetos. En este caso lo estoy haciendo en la API, quizás no es la forma más conveniente, de hecho no lo es, pero para este ejemplo cumple. Pero puede ser una buena práctica en aquellos sistemas que tienen muchas peticiones, almacenar en caché aquello que saben que no cambia para luego devolver una respuesta inmediata. Habiendo visto entonces las ventajas que nos da la fachada, separar esa responsabilidad del controlador del resto de la aplicación y devolvernos una interfaz más sencilla para que el controlador o el servicio que va a atacar a la aplicación pueda comunicarse de una forma mucho más sencilla. Quiero que vean este detalle. Si en el futuro tuviera que cambiar alguna de estas implementaciones, simplemente lo haríamos en esta clase de fachada, cuál es el método o clase que hay que estar instanciando o llamando, y el controlador no se enteraría jamás, solamente consumiría get y save. Seguramente alguno haya visto esto acá, así que para cerrar voy a hablar un poquito acerca de esto. Estoy utilizando un if y estoy declarando una variable dentro de la misma validación. Esto se llama pattern matching, si no me equivoco está disponible en C# desde la versión 7. En el momento que estoy haciendo este video estamos con la versión 11, así que ya tiene bastante tiempo disponible y nos permite definir una variable que en este caso tendría el ámbito de bloque, estaría existiendo dentro de este try, y nos permite que sí se validó, que cumple con los requisitos que pusimos en el if en esta validación. Esta variable ahora va a estar disponible dentro del bloque para devolver el resultado o para utilizarla en el resto del código como estamos haciendo acá. Si llegamos hasta acá es porque este valor fue nulo, así que no se devolvió el resultado, así que lo estamos sobreescribiendo, y una vez que tenemos un valor, este result pasa por el caché para almacenar. Y eso sería todo en cuanto a fachada y algunos detalles más de C#. Bueno, esto es todo acerca de fachada. Hay unas cuantas cosas que voy a estar hablando acerca de este patrón cuando vaya a cerrar esta serie de videos de patrones de diseño estructurales, al igual que como hice con los patrones de diseño creacionales. Pero les comento que en estos días voy a estar subiendo un par de cosas nuevas, no relacionadas con patrones de diseño, sino más que nada con .NET o con desarrollo de software desde la plataforma .NET y el lenguaje de programación C#. Voy a estar tocando también otros lenguajes como pueden ser JavaScript, como puede ser TypeScript, por qué no Dart, PHP. Por eso les voy a pedir que si están interesados en aprender más acerca de programación, conceptos que incluso pueden servir sin importar qué lenguaje estén trabajando, quédense, suscríbanse y hagan clic en la campanita para estar al tanto de cuando suba el nuevo video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive.